Bueno, muchísimas gracias por la presentación a ambos, ¿no? Y realmente es un placer estar acá y además pues en un instituto con este prestigio, ¿no? Y con esta misión tan loable de difundir la democracia en un continente donde mm, pareciera que no la echen falta, ¿no? Cuando debería ser lo contrario. Me complace sobremanera estar aquí porque además de tratar este tema que es apasionante y para nosotros los venezolanos vital, pues estoy viendo muchas caras amigas, muchas caras conocidas y amigos de vieja data y además me la pusieron difícil porque acaba de llegar uno de mis mejores profesores en la universidad, entonces no sé cómo hacer ahora para meter la pata con tranquilidad, como decimos en Venezuela. En fin, hablar del tema Venezuela, transición política y hacia dónde vamos, pues es complicado porque pasa tanto y la gente siente que no pasa nada, que eso es lo primero que es difícil de explicar, ¿no? Y creo que tratando de darle una hilación incluso un poco histórica a lo que quería compartir con ustedes esta tarde, tengo que comenzar por poner de relieve algo que se pasa por alto. Y es que Venezuela entró en transición política el día que Hugo Chávez dijo desde La Habana que tenía cáncer. A partir de ese momento, Venezuela comenzó a cambiar, pero los cambios no han sido ni en los tiempos ni de la manera como la gente preveía. Y creo que no es el único país en donde ha ocurrido eso. Eh, por ejemplo, en nuestros hermanos cubanos, pensar que iba a pasar lo que ocurrió, que Fidel Castro iba a salir del poder, por lo menos en apariencia, pero iba a estar Raúl, su hermano, iba a ser un cogobierno y que iba a durar tanto tiempo y tal, era una cosa que no era necesariamente lo que se preveía. Pero esos son los nuevos procesos de transición porque además responden a unas nuevas formas autoritarias y dictatoriales muy distintas al gorilismo de hace 30 años. De modo que estamos viviendo una transición lenta, tropezada, compleja, y además muy incierta en Venezuela, pero una transición que está en marcha. Así como digo que cuando el presidente Chávez anuncia que tiene cáncer y luego fallece, hay otro hito, otro milestone, como dicen acá, que es el momento en que se produce el resultado electoral, en donde pues Enrique Capriles saca la cantidad de votos que sacó y prácticamente es un resultado reñido, por no decir que favorable a él. Yo soy de lo que estoy convencido de que Enrique ganó porque me tocó trabajar en los recursos que se presentaron ante un Tribunal Supremo de Justicia que no existe. Y es curioso, ¿no? Porque en los anales del derecho electoral nunca un candidato había pedido un escrutinio no de votos, sino de electores. La auditoría que pedíamos en ese momento no era sobre los votos eran los que estaban allí. El problema es que había muchísimos votos a favor de quien hoy en día es presidente, Nicolás Maduro, que no se compadecían con los electores que debieron haber concurrido. Y por eso es que habían resultados atroces, como mesas en las cuales Nicolás Maduro sacó más votos que el presidente Chávez, o mesas en las cuales el chavismo sacaba todos los votos y la oposición ninguno. Entonces, cuando se pedía la auditoría no sobre los votos, sino sobre los votantes, se está rompiendo los esquemas naturales del derecho electoral. Situación propia de un país en donde hay una democracia aparente, donde hay un evento electoral, pero que en el fondo no lo es. Luego de ese hito, pues viene el siguiente, ¿no? Que es el hito que yo llamo la gota fría, como la famosa canción de Carlos Vives. El gobierno va a las elecciones parlamentarias dando por sentado que o iba a ganar o iba a perder por un margen de votos relativamente estrecho y la Asamblea Nacional iba a quedar compuesta quizás en una proporción 60-40. Y resulta ser que se consiguen con esa avalancha de votos el 6 de diciembre en contra. Y les puedo decir de primera mano, porque estaba allí y lo vi, que hasta las 3:30, 4 de la tarde del día de la votación, incluso la oposición no se imaginaba que el resultado iba a ser eso.
se esperaba una victoria cómoda, pero no una victoria arrolladora como la que ocurrió. Y cuando sale el resultado final y la oposición se alza con 2/3 partes de la Asamblea Nacional, se concreta el escenario político de una oposición muy vigorosa que, de acuerdo a los términos de la Constitución, perfectamente podía controlar el poder y generar cambios políticos de mucho nivel. Por eso es que había tanto foco en la oposición en tomar la Asamblea Nacional. Es allí, entre el 6 de diciembre y yo diría que alrededor del día 21 de diciembre, donde pasan cosas puertas abiertas dentro de las fuerzas políticas que apoyan a Nicolás Maduro, a las fuerzas políticas del gobierno, y ellos tenían que tomar una decisión. Era no respetar el resultado, sino asumirlo o no. Es decir, las dos posibilidades que tenían en ese momento era: yo desconozco abiertamente la Asamblea Nacional y la disuelvo, como está pasando en otros países de América Latina, o, por el contrario, yo la asumo, trato de hacer política con ella y busco una transición democrática y un proceso de entendimiento, que era a lo que estaba apostándole realmente la oposición. Comienzan allí todos esos factores de poder a conjugarse para determinar cómo se iba a asumir esa situación. Y debo decirles que la gente habla del régimen de Nicolás Maduro y de Nicolás Maduro. El problema no es Nicolás Maduro. Yo tuve la oportunidad de estar sentado con Nicolás Maduro 8 meses al lado del presidente Gaviria en un proceso de negociación y acuerdo. En aquel proceso que terminó en un referéndum. Por cierto, que cuando se firmó el acuerdo y se hizo el referéndum, la gente nos decía: ustedes son unos tontos, ¿un referéndum para qué? Si eso está en la Constitución. Bueno, ahora vemos en Venezuela lo difícil que es hacer un referéndum y tenerlo, ¿no? Pero en fin, y la personalidad de Nicolás Maduro no es de un talante que le permita tomar decisiones a título unipersonal y duras, como sí las hacía y las tomaba el presidente Chávez. Entonces, el problema es que en Venezuela no hay un gobierno, hay muchos gobiernos, o muchos factores de poder. Y ahí, en ese ajedrez que uno no conoce porque evidentemente forma parte del terreno de la especulación, es obvio que la decisión que se tomó fue: vamos a reconocer el resultado electoral, pero no lo vamos a asumir. Y lo primero que hacen es que designan entre gallos y medias noches a los que se llaman magistrados express, es decir, 13 magistrados que no tenían o no habían sido nombrados a través del proceso que establece la Constitución en cuanto a los lapsos, a los requisitos, y que fueron designados los últimos días del mes de diciembre. Entonces, blindan el Tribunal Supremo de Justicia, que hoy en día está presidido por una persona que tuvo relaciones profesionales con el presidente Chávez, que fue nominada por Venezuela como embajadora a varios sitios, tuvo militancia activa en el partido de gobierno, y por magistrados como, por ejemplo, Calixto Ortega, que fue diputado toda la vida y un importante parlamentario de la fracción del PSV. Y así como ellos podemos nombrar muchos otros, dentro de los cuales no pocos no reúnen los requisitos para ser magistrados. Incluso hay algunos que están o han estado sometidos a procesos sancionatorios por faltas, no delitos, pero sí por faltas, y que han sido incluso sometidos a sanciones reales. Ese es el Tribunal Supremo de Justicia que tenemos. Y ahí es donde está, evidentemente, el primer gran escollo. Entonces, desde esa primera trinchera, dicen: bueno, respetamos el resultado, pero aquí tenemos el primer tanque para atacar a la Asamblea Nacional. ¿Y eso qué es lo que produce? Una serie de fallos consecutivos que se han producido desde los primeros días de enero hasta acá. El primer fallo que producen lo hace la sala electoral, lo genera la sala electoral, y mediante una sentencia impresentable
a través de una medida cautelar, es decir, una medida preventiva, ni siquiera resolviendo el fondo del juicio, dejan a 3 diputados de Amazonas, son 4 porque hay uno del propio chavismo, fuera de sus curules cuando habían sido proclamados, incluso por el árbitro electoral. Es casi que una máxima de perogrullo en materia de derecho electoral, es que cuando hay una impugnación, pues quien recibe la proclamación, que es la finalización del proceso administrativo electoral, asume el cargo. Y solo desde el momento mismo en que se resuelva esa impugnación y es anulada la asamblea, entonces se procede a una nueva elección y ese señor es removido y vendrá el otro. Pero lo que no se puede hacer es dejar el cargo vacante, que es lo que ha ocurrido. Porque ¿cuál es la consecuencia de esa sentencia cautelar? Pues que Venezuela en este momento no es un estado, no es una federación. Hay un estado que no tiene representación parlamentaria, en donde estos diputados que fueron electos popularmente no pueden votar, no se pueden expresar en relación a lo que ocurre en la asamblea. Y bueno, casi sobra decirlo, pero hay que recordar que la Asamblea Nacional es el poder público de mayor relevancia desde el punto de vista democrático, porque representa a todo el país y es electo en todas partes, en todos los estados, sobre base poblacional. Y además es el poder público que tiene la función contralora, aparte de la función legislativa. Es el poder público que designa o remueve a los otros poderes, claro, con un balance y con la participación de al menos otro poder adicional, pero es el poder a donde el presidente de la República va a rendir cuentas porque representa al pueblo. Es el poder a donde el presidente de la República para ausentarse tiene que pedir permiso. Es el poder que aprueba los créditos adicionales cuando el presidente o el poder ejecutivo los requiere. Es decir, es el poder democrático por autonomacia. Pues bien, había de cualquier forma que evitar que esos diputados asumieran sus cargos efectivamente, porque esos diputados concretaban la mayoría calificada de 2/3 partes. Mayoría que precisamente se requiere para nombrar rectores del CNE, para destituir magistrados y para dictar una serie de actos de contenido legislativo. Pues bien, ante esa actitud, pues lo que se ha producido es una acción de desconocimiento judicial de la Asamblea Nacional. Entonces, cuando se habla de colisión de poderes, que era un término que yo utilizaba mucho también, me he dado cuenta que no es verdad. Aquí no hay ningún choque de poderes. Aquí hay 2 poderes, que son el Ejecutivo y el Judicial, que están desconociendo y arrollando al poder democrático por autonomacia. Y eso va en contra de la voluntad del pueblo que se expresó el 6 de diciembre de manera libre, en elecciones que nadie objeta. ¿Y qué es lo que hace la Asamblea Nacional? Pues desde el mismo momento en que no tiene, y este es parte del problema, es como un bebé, no tiene dientes, no tiene con qué morder, no tiene ningún cuerpo de seguridad del Estado a sus órdenes. Es un poder eminentemente civil. Entonces, ¿qué le queda? Le queda la fuerza declarativa, el convencimiento democrático, la legitimidad política, pero no tiene capacidad coercitiva para hacer valer sus decisiones. Eso nos ha llevado a que de esa primera decisión de la sala electoral, al día de hoy, pues la sala constitucional también se ha encargado de anular a la asamblea. Y déjenme decirles que en 7 meses o en 8 meses se han anulado más leyes que en los últimos 20 años. Para que tengamos una idea. Y yo creo que la Asamblea Nacional ha hecho lo que tiene que hacer. Los diputados siguen ejerciendo su función porque no la pueden entregar, pero además porque ponen de bulto lo que está ocurriendo. Por eso es que el informe de Almagro, al cual se refirió nuestro presentador al inicio de esta conversación, es un completísimo informe de 100 y tantas páginas, y la actitud del gobierno de Venezuela es atacar a Almagro, no el informe. Es decir, es ir al hombre y no al balón. Porque ¿cómo lo desmiente? Vas a decir que esas no son las decisiones que están dictadas y que esas son las cantidades de decisiones atroces que se han dictado. Vas a decir que en Venezuela no hay políticos, no presos políticos, sino políticos presos cuando estamos viendo lo que está ocurriendo.
Es decir, nadie puede discutir el contenido final del informe. Que sea políticamente conveniente o no, y todo lo que es esa compleja política detrás de la OEA y lo que implica la activación de la Carta Democrática Interamericana, tema también muy complejo, muy importante, que por cierto, el caso de Venezuela lo puso contra la espada y la pared. La Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela está en estado coloidal. No es ni sólido ni líquido. Por eso es que uno ve unos debates insólitos. ¿Está activada, no está activada o está medio activada? Yo soy de lo que creo que está en un proceso de activación, pero que hay complejidades políticas del lado de adentro que han impedido llegar a concretar decisiones todavía más gruesas que yo espero que si las cosas siguen así se produzcan. Porque ese instrumento es demasiado importante para la región. Porque si la Carta Democrática queda para situaciones como las que pasaron en Venezuela, cuando se le dio un golpe de Estado a Chávez, porque eso fue así, o para golpes de Estado abiertos, bueno, pues para eso no se requiere una Carta Democrática, eso se va a producir un repudio internacional de inmediato. Es para situaciones como esta, donde la democracia está amarrada con un nylon, no con una cadena. Porque si nos hacemos la vista gorda, esto se replica, como se está replicando y como han habido intentos de replicar. Pero en fin, más allá de eso, lo que quiero decir es que, bueno, la actitud del Tribunal Supremo de Justicia es desconocer todo lo que haga la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional está subiendo el costo. Y creo que la única ley que no han vetado, o las dos únicas, fue una en favor de los niños autistas, eso sería el colmo que no la aprobaran, y una que era aprobando unos subsidios para las personas mayores, que al final la aprobaron pero no lo han ejecutado. Entonces, al final del camino, esa especie de herramienta judicial contra la Asamblea Nacional se está utilizando para hacer un bloqueo de lo que son las funciones contraloras y de todo lo que pueda implicar un cambio. Para mí, la más importante de todas esas decisiones fue la sentencia 9 que se produjo en el mes de marzo, donde la Sala Constitucional, palabras más, palabras menos, dijo, miren, nosotros no podemos someter la estabilidad del país a esas veleidades como por ejemplo el resultado electoral ocasional que obtuvo la oposición. Ya figúrense ustedes, eso está dicho ahí, yo no lo estoy inventando. Entonces, como aquí no puede venir de repente un evento electoral que descuadre esto, ¿okay?, le vamos a decir de una vez que los 2/3 impliquen que estén incorporados en sus cargos los diputados amazonas, los 2/3 de la Asamblea Nacional, la mayoría calificada, que no se puede reformar la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para variar su composición, cosa que hizo Chávez en el año 2010 y lo ha hecho varias veces. Y además selló cualquier posibilidad de revisión del nombramiento de los magistrados que fueron irregularmente designados en el mes de diciembre. Es decir, esos magistrados express fueron sometidos a un proceso en la Asamblea Nacional donde la Asamblea dijo, no, yo no voy a anular el nombramiento por destitución, porque es que aquí no hay ninguna causal para destituirlo. Es que nunca han debido ser magistrados porque el procedimiento no se cumplió. Entonces yo, ejerciendo lo que me enseñó el profesor Guerra, que era el principio de autotutela de la administración pública, digo, bueno, miren señores, nosotros como poder público actuamos mal, tenemos que echar para atrás el proceso y vamos a designar a un nuevo comité de postulaciones. Si estos señores que salieron designados cumplen con los requisitos, lo desean, que se postulen, y si cumplen con los requisitos y al final son designados por la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, pues quedarán, y los que no, bueno, saldrán y se designarán otros. Bueno, pues eso también se bloqueó en la sentencia 9. Es decir, la sentencia 9 lo único que deja abierta es la posibilidad de destituir a los magistrados, que habría causales de destitución, pero que está sometido a la aprobación del Poder Ciudadano, en este caso del Defensor del Pueblo. Sí, pero en este momento es a través de la Defensoría del Pueblo que se requiere el voto favorable. Claro, muchas de esas causales de destitución pueden requerir también actuaciones de fiscalía si se refiere a la comisión de delitos u otros aspectos, pero en líneas generales hay un control cruzado de la Asamblea Nacional y del Poder Ciudadano para poder destituir a magistrados, con lo cual se bloquea esa posibilidad. Entonces, simplemente, pues todas estas decisiones lo que hacen es evitar que se toque
a la Asamblea Nacional, perdón, al Tribunal Supremo de Justicia en su función de bloqueo a la Asamblea Nacional. Y la otra herramienta que han venido utilizando, pues de una manera casi que cotidiana, es la potestad de interpretar la Constitución. Yo quiero decir aquí claramente, en ninguna parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que el Tribunal Supremo de Justicia es el último intérprete de la Constitución para interpretarla como le da la gana en casos autónomos y aislados. Eso no existe. La función de último intérprete de la Constitución es asociada a casos concretos y establecer criterios que sean marcadores y vinculantes para otros jueces en casos similares. Pero si se permite que, por vía de la interpretación de la Constitución, en la sala constitucional se diga cómo debe interpretarse un artículo cada vez que autónoma o independientemente alguien le da la gana, bueno, tenemos ahí 7 constituyentes en la Avenida Baral en sesión permanente. En la Avenida Baral, que es donde queda la sede del Tribunal Supremo. Entonces no es verdad que es el último intérprete de la Constitución para de manera autónoma o aislada determinar qué es lo que dice o no la Constitución, porque entonces termina siendo el poder constituyente, no un tribunal constitucional. En fin, todo esto nos lleva a la vía del juego trancado por ese lado. Y esto nos lleva a un punto importante, que es preguntarnos, bueno, los conflictos en las sociedades, ¿quién los dirime? Hay 3 árbitros, hasta donde yo sé. El árbitro judicial, el árbitro electoral y el árbitro militar. Entonces vamos a ver qué pasa con el árbitro electoral. Ustedes lo están viendo. La oposición decididamente dice, bueno, vamos al revocatorio porque somos mayoría. Está previsto en el artículo 72 de la Constitución. Y el órgano electoral se ha dedicado a evitar el referéndum revocatorio. Es decir, la oposición golpista de Venezuela está desesperada por votar. Y el gobierno democrático está haciendo lo posible por no medirse. Vaya paradoja, ¿no? Entonces, la función del órgano electoral es fomentar los procesos de consulta electoral, dinamizarlos a través del principio general de celeridad y hacerlo de manera transparente, que es otro principio indiscutible. Pues bien, basta con pensar que las normas vetustas que se han aplicado para evitar el referéndum revocatorio parten de una base que es, a decirlo menos, insólita, que es haberle exigido a la Mesa de Unidad Democrática, que sacó 8 millones de votos en el mes de diciembre, que evidenciara que podía recoger 200.000 firmas. Es decir, que demostrara su legitimidad. Esa norma es cuando se va a activar un referéndum revocatorio contra un funcionario y lo piensa hacer, no sé, una pequeña organización de la sociedad civil, un gremio, un condominio. Bueno, mire, no vamos a poner en movimiento todo el aparato electoral del Estado cuando usted no tiene ninguna legitimidad, demuestra que tiene una legitimidad mínima. Pero ¿cómo le vas a pedir eso tú a la primera fuerza política del país, que además lo acaba de demostrar hace pocos meses? Y de allí en adelante, lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral es mofarse de la democracia venezolana. Y esas señoras son enteramente responsables de lo que está pasando en el país. Porque esa movilización que acabamos de ver, dicen que más de 1 millón de personas, hace pocos días en Venezuela, en las calles, pidiendo votar, bueno, estaban ahí por ellas. Las convocantes de la toma de Caracas fueron las propias rectoras del CNE. Porque si esas señoras hubieran salido el día antes a decir, mire, esta es la fecha para recoger la firma y esta es la fecha y el cronograma tentativo, el pueblo se hubiera quedado tranquilo, la gente no hubiera salido porque no había necesidad. Bien, a estas alturas todavía estamos esperando que nos digan cuándo se van a recoger el 20% de las firmas para activar el referéndum revocatorio y en qué momento se haría la elección. Desde ese punto de vista, tenemos que también poner muy de bulto, porque yo creo que
evidencia con meridiana claridad la actitud no electoral del gobierno el hecho de que se le diga a la oposición, es que ustedes tenían que haber activado el referéndum revocatorio los primeros 23 días del mes de enero. O sea, si no es con 10 meses de antelación y la primera fuerza política opositora, ¿quién puede activar el referéndum revocatorio que está previsto en el artículo 72 de la Constitución? Entonces, por Dios, esto no aguanta análisis. Aquí hay un obstruccionismo electoral. Por eso digo que en Venezuela el Consejo Nacional Electoral no es Consejo Nacional Electoral, CNE, sino es CNNE, Consejo Nacional No Electoral. Pero la oposición está haciendo lo que tiene que hacer, presionando y presionando en las calles para que, venciendo todo obstáculo posible, no haya manera de decir no lo hay. Sabemos que lo van a tratar de poner después del 10 de enero, porque transcurrido el cuarto año del mandato, los dos últimos, el bienio final del periodo constitucional, lo debe cubrir el vicepresidente de la República. Y esa es la carta que están jugando ellos. Porque saben que cualquier medición, cualquier consulta electoral va a ser una derrota monumental para el gobierno. Más de 8 de cada 10 venezolanos quieren que haya un referéndum revocatorio porque saben que independientemente de su ideología política, el país no puede seguir por el camino que va. Así de sencillo. Entonces, la actitud del árbitro electoral es esa. Yo del tercer árbitro que les nombré ni hablo, porque no los conozco ni quiero. Yo creo que institucionalmente y en líneas generales es una institución que merece respeto, pero las instituciones, en el momento en que se juzgan, están integradas por hombres. Entonces, bueno, tienen que demostrar si de qué barro están hechos. Porque la primera norma de la Constitución que se viola a diario es esa que dice que la Fuerza Armada no tiene militancia política. Allí está pasando exactamente lo mismo que en el Tribunal Supremo, donde un exdiputado es miembro de la Sala Constitucional y una ex abogado del presidente de la República es la presidenta del tribunal. Ahora, esto no se ve en todos los países del mundo. Yo, claro que evidentemente es así. Es así. Entonces tenemos un neototalitarismo institucional, que no constitucional. Eso no es, en Venezuela no hay una dictadura constitucional, porque todos los días violan la Constitución, evidentemente. Ahora, ¿a dónde termina todo esto? Bueno, mi queridísimo Eloy lo dijo claramente, por utilizar un término muy de acá, ¿no? Money talks. También anecdóticamente yo decía que había llevado unas cajas a un servicio de estos de delivery para mi país con una pequeña televisión que le regalé a mi mamá, que tiene 90 años, en Venezuela no hay televisiones, y una caja donde había arroz, harina pan, o mejor dicho, una serie de bienes esenciales de cuidado personal, y le dije a los muchachos, si se pierde la televisión no me importa, pero cuidado y me botas el arroz. ¿Ok? O sea, para que tengan una idea de cuál es la verdadera situación en Venezuela. Con 2.100.000 barriles de petróleo diarios, un país en una situación normal, con un fomento natural de la actividad privada y con condiciones para progresar, como ocurrió en el pasado, pudiera echar hacia adelante. Pero con ese ingreso no hay manera de cubrir el déficit y por eso es que tenemos una caída brutal en las importaciones que cada vez es peor. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es pura escasez. Y además inflación. Un abogado socio de una firma cualquiera en un país normal, bueno, pues, no sé, aquí, por ejemplo, cobraría, no sé, 200, 250 dólares la hora, un senior partner o 300, o... No, depende, digo, de la edad o la data del abogado. O sea, si a lo mejor un associate o algo por el estilo, si es un senior partner como el hoy, no, a lo mejor es mucho más. Pero, a ver, en Venezuela
Un abogado cobra $10 la hora. Por eso yo no traje corbata. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que la gente no tiene manera de hacer el mercado. En Venezuela se está pasando hambre de verdad. Y cuando digo hambre de verdad, les quiero decir que en los últimos meses la cosa se ha agudizado a unos niveles tales que uno ve a la gente que trabaja en las oficinas de uno enflaquecer, que se les cae la ropa, que uno los ve pasando hambre, que tú les hablas de que les vas a dar un bono en dinero y te dicen, no podré conseguirnos algo de harina. Esa es la realidad en la Venezuela de hoy. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar un país así? Yo creo que esa demostración que ocurrió hace muy pocos días de la gente en la calle indica el estado de necesidad que hay allí. Y yo no estoy tan seguro de que la gente allí estaba nada más que por el tema del revocatorio, aunque dije hace un rato que las rectoras fueron las convocantes. Yo creo que al final la gente estaba allí por desesperación, porque además no encuentran qué hacer. Y eso nos coloca en el preludio de una situación muy difícil. Yo recuerdo que estaba en el IESA, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, haciendo un curso de posgrado por iniciativa de mi amigo Eloy, que me convenció de que lo hiciera y siempre lo agradezco. Y uno de los primeros profesores que tuve fue nada más y nada menos que Asdrúbal Baptista, quien fue además ministro en alguno de los gobiernos de la Venezuela civil y democrática. Y el profesor Batista puso 3 letras en la pizarra, NMS. Y preguntábamos nosotros, bueno, ¿por qué será? ¿Qué significará eso? Y él dijo, niveles mínimos de subsistencia. Cuando a una sociedad le tocan los niveles mínimos de subsistencia, vienen los estallidos sociales. Y esa clase, en donde puso esas siglas en el pizarrón, fue 1 mes y medio antes de que en Venezuela ocurriera aquel tristemente célebre Caracazo, cuando la gente salió a las calles y pues se produjeron saqueos y hubo todo tipo de violencia. Creo que Venezuela pues ha aprendido en el sentido de que eso no es necesariamente la mejor vía, pero hay muchos conatos de saqueos diarios en Venezuela, muchas manifestaciones, pero son procesos, son aislados, no hay un evento al unísono, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, no, claro, pues es que eso lo organizan los ministros. Los ministros de hoy en Venezuela son los que organizaban ese tipo de cosas. Por eso es que ahora no se organizan. Entonces, son cosas espontáneas y están allí. Pero eso nos deja, y voy a ser muy claro, se lo he dicho a algunos de ustedes, yo veo que el camino de Venezuela es o una rebelión civil o una sumisión civil. Yo no veo otra. Es decir, y cuando hablo de una rebelión civil, ojo, es una presión de tal magnitud que no haya otra, sino que se dé la consulta electoral. Y con esto caigo en el último punto, en los escenarios. ¿Transición hacia qué? Es el título de esta charla. Bueno, ¿qué puede pasar? Miren, yo creo que el gran éxito de la oposición y el gran objetivo no es ganar el revocatorio, es que quede convocado. Porque la revolución no se va a medir. Y no se va a medir porque el día que se mida va a quedar sepultada debajo de 11 millones de votos. Y no se va a poder levantar sino en muchísimos años. El día que quede convocado el referéndum revocatorio, la revolución está trabajando preaviso. Y por eso es que están tratando a toda costa de que si se da ese evento, sea de una manera tal que igual el gobierno no cambie de manos. ¿Ok? Como decía hace un rato. La posibilidad de que la presión de la gente en la calle termine logrando esa convocatoria es real y existe. Y eso es lo que está jugando como única carta la oposición organizada, la oposición democrática. Ahora, eso es finito. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento
que yo estimo entre finales de octubre y el mes de noviembre, en donde ya evidentemente los plazos no van a dar, porque hoy todavía dan. Entre otras cosas, el CNE ha tomado los tiempos que están en su propia normativa como periodos que hay que dejar extinguir por completo cuando la norma dice que cada hito del proceso debe darse dentro de los N días, dependiendo de la fase que se trate. Entonces, esa especie de liga que se va estirando, va a llegar un momento, cerca del mes de noviembre, en que se va a terminar de reventar y habrá que decirle a la gente, y es un reto que tiene la Mesa de la Unidad Democrática, miren, vamos a seguir adelante e igual vamos a revocatorio el año que viene o en la fecha que sea, o vamos a presionar también para que se hagan unas elecciones regionales que se han debido hacer en diciembre y tampoco se está considerando la posibilidad de hacerlo. ¿Y qué es lo que me preocupa a mí que hay detrás de esto? Que esa vocación no electoral puede implicar que no haya elecciones ni revocatorio, ni regionales, ni elecciones presidenciales en el año 2019. Porque si al final del camino la opción de la revolución es no medirse, no se va a medir nunca. Entonces lo que está en juego es más que el revocatorio. Es la posibilidad de resolver una crisis política por la vía del voto. Es muy complejo lo que está en juego en este momento. Ahora, como les digo, esa presión social que excede del revocatorio y que ya no solo es presión social, sino desesperación social, está llevando a una conflictividad que presiona al propio gobierno y que presiona a la propia Fuerza Armada. Porque no es lo mismo tirar gas lacrimógeno o unos perdigones de plástico a un grupo de manifestantes en el este de Caracas que piden la liberación de mi amigo Leopoldo López, a ir a las barriadas de más bajos recursos a tirar el mismo gas y los mismos perdigones a la gente que tiene un día haciendo cola para comprar pañales para los hijos o leche. Entonces esas colas también presionan allá adentro. Esa escasez también es sufrida allá adentro. Porque eso es un cuerpo social donde hay sus jerarquías y como en toda jerarquía, los que están más arriba son menos. Y eso es lo que puede terminar ocurriendo, que llegue un momento en que esa presión sea de tal magnitud que digan, bueno, aquí vamos a tener que convocar a una elección o buscar una solución de esta manera. Entonces, la primera posibilidad es que efectivamente se dé un revocatorio y que se dé este año. La segunda posibilidad es que se dé un revocatorio, pero no este año, sino después del 10 de enero de 2017 y dependiendo del resultado electoral, si el presidente Maduro sale, entonces se abre una compuerta importante que incluso puede ocurrir sin revocatorio, porque debemos recordar que la consecuencia del revocatorio es la ausencia absoluta del presidente que obliga a una nueva elección si es dentro de los 4 primeros años del mandato. Es decir, que cualquier forma de ausencia, incluyendo la renuncia o el abandono del cargo, produce el mismo efecto que un revocatorio. Y a lo que me estoy refiriendo concretamente es, por cualquier vía, antes de 2017 o incluso después, que se concrete un gobierno de unidad nacional. Es decir, en donde las cosas lleguen a un estado tal en donde se haga indispensable lograr un mecanismo de coalición para que el país pueda avanzar hacia una elección democrática en el año 2019 con un plan de emergencia nacional a ser ejecutado en los 2 próximos años. Hay factores, hay instituciones, hay gente trabajando para eso. Porque va a llegar un momento en que el juego se va a trancar de una manera tal que va a haber que pensar también en eso. Es decir,
no todo pasa por una suerte de caída y mesa limpia. El gobierno se fue y se fue mañana. O el gobierno sometió a toda la población, la reprimió y se quedó todo el tiempo. No. Un escenario que puede darse es un estado tal de tensión social que obligue a que haya un gobierno de coalición, un gobierno de unidad nacional. ¿Qué pasó en Chile? ¿Quién se quedó de ministro de la Defensa? Es decir, no son pocas las experiencias en donde, habiendo un cambio importante, ese cambio tiene cierta gradualidad. Y yo tengo la convicción de que algo de eso pudiese ocurrir en determinado momento en el país. Yo no quiero ni pensar en el otro escenario, que como le digo, es el escenario de la represión abierta, absoluta y brutal, de la cual ya tuvimos preludios, pero ahora estaríamos hablando de unas dimensiones todavía peores, porque al final, pues ya esto sería una situación extrema, en donde creo que incluso todo lo que es la comunidad internacional se volcaría en una actitud distinta a exigir otro tipo de soluciones en el país, ¿no? Yo finalmente, lo que me preocupa es que, bueno, estamos todos apostando a una salida democrática, electoral, constitucional y todo lo demás, y esa es la que nos queda, y a esa es que hay que apostar. Pero la verdad es que en Venezuela la Constitución no está cumpliendo su función. La función de la Constitución es, primero, organizar desde el punto de vista político territorial la República, luego organizar las competencias y las funciones de los poderes públicos, consagrar y privilegiar los derechos de los ciudadanos. Y los poderes públicos en Venezuela no están funcionando bajo las normas de la Constitución. Como le decía esta mañana Eloy, en Venezuela se borró la cancha, o sea, la tiza de la cancha, que es la Constitución, se borró. Entonces, tú no sabes desde dónde hay que chutar el penal o hay que sacar el córner. Entonces, estamos en un terreno muy, muy peligroso. Y mis votos son para que se dé esa salida electoral que todos queremos, para que se dé una solución evidentemente pacífica, y creo que una de las posibilidades que pueden terminar ocurriendo es que haya un gobierno de transición y unidad nacional. Y me dispensan si me extendí mucho más de la cuenta.